Hermanos, bienvenidos a este espacio de tiempo al final de la semana. Bienvenidos a este día sábado para el estudio de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad estamos en un lugar especial. Hemos salido fuera de la ciudad de Quito y estamos en el noroccidente. Estamos disfrutando de la compañía de la familia. Estamos disfrutando de un aire más puro y de un espacio verde en el cual es propicio para el estudio de la Escritura. Les doy a todos una cordial bienvenida. Estamos en tercera semana de las medidas restrictivas. Estamos todavía en la tercera semana. Hay que seguir cumpliendo las normas, los procedimientos para librarnos de este mal, de esta plaga que está cobrando la vida de muchas buenas personas. Hay amigos, hermanos que han fallecido, hay familias que han sentido la pérdida de un ser querido. Pues les queremos hacer llegar nuestro más sincero saludo de condolencia, de que el Señor les lleve esperanza a sus corazones. Y como creyentes que somos, confiamos en que en la segunda venida de Cristo nos podemos reunir con todos nuestros amigos y parientes. Así que si queremos que eso suceda pronto, entonces hay que tener fe, hay que prepararse y avanzar a paso firme para ver nuevamente en el tiempo más corto a nuestros seres queridos y de manera especial a nuestro amado Redentor. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios en esta mañana para que nos acompañe en el estudio de la Escritura. Inclinemos el rostro, oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos has permitido venir con bien a este sitio. Gracias por todos nuestros amigos que se conectan por este canal para el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des de tu Espíritu, que tu presencia, tu compañía esté hoy a través de este medio sobre todos aquellos que están conectados estudiando la palabra de Dios. Queremos suplicar el perdón de cualquier falta, cualquier pecado que hayamos cometido. Borra, Señor, toda iniquidad, transforma nuestras vidas, ayúdanos a prepararnos para tu pronta venida y permítenos participar en la predicación del Evangelio. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a estudiar el tema de esta mañana. Hemos dejado el libro de Daniel, un precioso libro. Hemos estudiado sus profecías, sus advertencias. Y para este nuevo trimestre, la escuela sabática apunta al estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces, va de la mano, yo creo, el tema de Daniel y la palabra de Dios en este libro profético por excelencia. Y ahora el estudio de la Sagrada Escritura. Y habría que decirlo, la Biblia es un libro muy singular, muy especial y esencialmente profético. Es un libro profético, es un libro histórico. Se dice que este libro contiene la historia más antigua de este mundo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un libro histórico y profético por excelencia. Los profetas de Dios hablaron siempre de manera anticipada sobre acontecimientos y hechos que iban a ocurrir. Es un libro profético por excelencia y tiene una gran cantidad de temas para ayuda de la sociedad, de la familia, del mundo. Vamos a ver un texto en el libro de Salmos 119, 105. ¿Cómo se refiere a la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, por sobre todas las cosas, es luz, es una lámpara
que alumbra el sendero de los errantes, de los pecaminosos, de los pecadores. La palabra de Dios es una lámpara que nos permite ir por el camino correcto, dejar las sendas oscuras, dejar los caminos torcidos y por medio de la palabra ir por el camino recto, por el sendero estrecho. Hay unos comentarios interesantes que me gustaría compartir de la escuela sabática. Pues la escritura está compuesta, se nos dice, por 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores diferentes y fue escrita en un espacio de 1500 años. Esto es un libro muy particular, muy especial. Aun cuando son 40 los autores, sin duda por todos ellos que vivieron en diferentes épocas, de diferentes culturas, sin duda todos ellos hablan inspirados por el Espíritu Santo y todos ellos hablan del mismo tema, del amor de Dios, del hermoso sacrificio de Cristo Jesús por el hombre, de la oportunidad que tenemos de obtener la victoria sobre el pecado y la preparación que hay que hacer para la pronta venida de Cristo. Vamos a ver algunas estadísticas que son cortadas al año 2018 sobre la Escritura. Se dice que tenemos la traducción completa de la Biblia en 683 idiomas. Miren lo de interesante que es. Sobre el Nuevo Testamento existen traducciones en 1534 idiomas. Y sobre porciones de la Biblia en 1133 idiomas. Pues la estadística nos dice que las Sagradas Escrituras ha sido traducida tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y partes de la Escritura en 3.350 idiomas. Parecería ser que es el libro más traducido de este mundo. Y de hecho, la Biblia fue el primer libro en traducirse. Allá en la época de los Ptolomeos, antes de Cristo, unos 100, 200 años antes de Cristo, los Ptolomeos tenían una hermosa biblioteca en Alejandría e invitaron a un grupo de judíos, se dice 70 judíos, y la tradujeron dentro del campo de los griegos. Es la primera traducción del Antiguo Testamento judío al griego. Por eso se llama esa traducción la traducción de los 70 y se la tenía allá en Alejandría, en griego. Esa es una de las primeras traducciones de la Biblia. Y también debemos decir que es uno de los primeros libros que se imprimieron en Occidente con el descubrimiento, el invento de la imprenta. Es uno de los primeros libros en imprimirse. Y se ha tenido una distribución muy amplia. Ustedes deben recordar que en la época medieval, 1260 años, casi las escrituras estuvieron ocultas. Pero el poder de Dios mantuvo siempre viva esa preciosa escritura a través de los hermanos valdenses allá en el sur de Francia. Pues ellos tenían traducciones de la Biblia y la compartían a aquellos que estaban interesados. Pero después de ese periodo de oscuridad y con el descubrimiento de la imprenta y con las organizaciones bíblicas, las sociedades bíblicas, han permitido que se traduzca este precioso libro por lo menos a 3.350 idiomas. Eso nos daría a pensar que está al alcance del mundo por lo menos a un 95% de la población. Si la leyera, la escritura estaría al alcance del mundo. Por lo menos se dice en un 75%, es decir, que hay un 5% que todavía no tendría acceso a la Biblia en su propio idioma. Pero el gran problema que tenemos es que, siendo que el 95% de la población mundial podría leer la Biblia, el gran problema es que las redes sociales, la televisión, la computadora, hace un trabajo de captar la atención de las personas
y descuidar el estudio serio y profundo de la Sagrada Palabra. Y aquí quisiéramos hablar de una ley de la mente que existe. Si es que la mente se acostumbra a revisar temas profundos, temas serios, como es la palabra de Dios, hay una ley de la mente que dice que si es que la mente se dedica, se esfuerza en estudiar temas profundos como la Biblia, la mente se amplía, la mente se agudiza. Pero si es que la mente, es una ley de la mente, si la mente pone su interés en temas triviales, superficiales, como son ahora muchos temas que hay en el internet, muchos temas que están en las redes sociales, la mente se achica, la mente solamente pone atención en temas comunes. Entonces, cuando hay un estudio serio de la Escritura, no se puede, no se ha educado la mente para mirar a Cristo, para mirar el poder de la palabra. Entonces, hay que poner esfuerzo de cada día dedicarle un tiempo a las Sagradas Escrituras. Se dice que las estadísticas de los Estados Unidos dicen que 9 horas al día se dedica a la televisión, a la computadora, a las redes sociales, y ese indicador en los últimos años ha subido a 12 horas. Imagínense, del día 24 horas, 12 horas se dedica, la mitad del día se dedica a estos temas que son triviales. ¿Qué sería del mundo si se dedicara ese tiempo al estudio serio de la Escritura? Con estas estadísticas quisiera terminar la primera introducción hablando de unas estadísticas mundiales. Si se ha hecho un gran esfuerzo de traducir la Biblia a por lo menos 3.300 idiomas y el 95% de la población podría leerla, hablemos de las estadísticas de la población, a ver qué tanto de esa población tiene acceso o lee las Sagradas Escrituras. Al año anterior tenemos por lo menos 8.898 millones de personas. De esa gran población mundial, solamente el 27% es cristiano. Es decir, 2.455 millones de personas somos cristianos y tenemos acceso a la Biblia, y de alguna manera solo el 27%. Eso quiere decir que el 73% del mundo, la gran población mundial, teniendo la Biblia traducida a sus idiomas, no tiene interés en ellas. El 73% de la población mundial, entre ellos están la mayor parte el islamismo, los ateos, el hinduismo, el budismo, algunas religiones paganas, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo, el bajismo y algunas otras creencias orientales. Entonces, tenemos un saldo negativo en la predicación del Evangelio. Todo el esfuerzo que hicieron nuestros hermanos protestantes, todo el esfuerzo que hicieron nuestros hermanos reformadores para que las Sagradas Escrituras estén al alcance nuestro y del mundo, no hemos podido cumplir y seguir adelante con esa noble tarea. Nuestros hermanos le pusieron todo el esfuerzo, le pusieron sangre, su vida, para que la Escritura esté a nuestro alcance. Y nosotros, que somos los herederos de la Iglesia protestante, los herederos de la Reforma, no hemos cumplido la tarea a la altura que se merece. Tenemos todavía un 73% de la población mundial. 5.000 millones de personas que no han sido alcanzadas. Y entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que el Señor dijo? Id y predicad el Evangelio, haced discípulos de las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos queridos, no hemos cumplido la tarea que el Señor nos ha dado. Todavía tenemos una tarea
que hacer. Y necesitamos para eso, queridos amigos y hermanos, el poder del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que estar en el corazón para alcanzar a 5,000 millones de personas. Caso contrario, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer sin el poder del Espíritu. Humanamente, alcanzar a este número de la población mundial sería una empresa imposible. Pero con Cristo en el corazón, con el poder de su Espíritu, esa es una tarea que sí la podemos hacer. Nuestros hermanos apóstoles, cuando el Señor les dijo que prediquen el Evangelio, cumplieron la tarea en su época. En una sola generación, desde que el Señor subió a los cielos en el 31, hasta digamos el año 70, que fue destruida la ciudad de Jerusalén, el Evangelio llegó a ser predicado en una sola generación. En 40 años el Evangelio estaba predicado. Todo el mundo conocía de Cristo crucificado. Y la iglesia pues recibió para hacer su cometido el Espíritu Santo. El poder de la lluvia temprana en la iglesia dio como resultado que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Hermanos, nos encontramos en los últimos tiempos. Necesitamos como iglesia el poder de la lluvia tardía. El Espíritu Santo debe ser derramada en la iglesia, en cada corazón, para cumplir el objetivo que el Señor nos ha puesto, ir a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo permitirá que el Evangelio se reproduzca en el corazón, que se vive el Evangelio. Solo uno que vive el Evangelio podrá llevar adelante y predicar sobre ese Evangelio. Las buenas nuevas tienen que ser recibidas primero en el corazón para poderlas compartir al mundo entero. Ese es el gran problema. Ese es el saldo negativo que hemos tenido hasta ahora. Que Cristo no está acá en el corazón. Que el Espíritu Santo no le hemos permitido hacer al Espíritu Santo esa obra de reforma que se necesita. No hemos sentido el primer paso del reavivamiento. Así, hermanos queridos, todavía vamos a tener que pasar un tiempo de espera. No queremos que sea así, hermanos. No queremos que sea así. Queremos más bien alentar, hermanos, a que todos nos preparemos juntos, que clamemos al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo. Que el Evangelio del Señor pueda inundar cada corazón, cada mente, cada vida, y tener un grupo de jóvenes, de señoritas, dispuestos, listos para llevar el Evangelio al mundo, hermanos. Esas son un poco de estadísticas que queríamos compartir para poder mirar lo que de singular y particular es la palabra de Dios. Pero queremos decir algunos temas que involucran en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la palabra de Dios es poder. Es poder de Dios para la salvación de toda persona que acude a ella. En la Sagrada Escritura se nos presenta el poder de Dios. La palabra de Dios es poder para salvar a un hombre. Eso quiere decir entonces que la palabra de Dios nos enseña acerca de la ciencia de la salvación, de cómo un hombre que, habiendo sido creado puro, impecable, perfecto, libre y voluntariamente, desobedece la voz de Dios, hace caso a la voz del tentador del enemigo y el pecado se introduce en este mundo. Pues la palabra de Dios es la ciencia de la salvación, porque a un hombre caído, desobediente, pecaminoso, le puede limpiar el pecado, le puede transformar la vida y hacerle vencedor. Ese es el plan de la salvación y todo por el sacrificio de Cristo, y se obtiene toda esta victoria solo por la fe. La ciencia de la salvación. Pero la Escritura también nos habla
de la ciencia del mundo natural, sin duda, sin duda. La ciencia nos habla de la vida del ser humano, de la naturaleza. La Biblia habla de biología, habla de química, habla de matemática, nos habla de astrología. ¿Cuántas naciones, cuántos reinos estuvieron interesados en leer los astros? Hay mucho de esa información desde tiempos antiguos, pero la Sagrada Escritura nos habla de astrología, nos habla de Orión, que es el ingreso al tercer cielo, a la morada de Dios. Nos habla de los movimientos de esta tierra, de la rotación, que cuentan el conteo de los días. Nos habla del conteo de los meses por medio de el movimiento de la luna alrededor de la tierra, la revolución que se llama. Y nos habla del conteo de los años a través del movimiento de la tierra que se traslada alrededor del sol en aproximadamente un año. De manera que si los hombres leyéramos en las cosas creadas, en los astros, cómo el Señor estableció un orden perfecto para el conteo de los días, los meses, los años. Si pusiésemos atención a los movimientos de las cosas creadas de los astros, nos daríamos cuenta de la existencia de un precioso Creador, de la existencia de un precioso Salvador. Cada día y cada noche cuando se pone el sol, cada día hablaría a otro día y cada día nos hablaría del amor de Dios a todos nosotros. Los científicos hoy que hacen grandes descubrimientos, después de la oscuridad de la superstición, del engaño de la época medieval con la iglesia papal, estamos ahora en otra época con la impresión de la Escritura y el alcance al hombre de la sagrada palabra que da al hombre inteligencia, sabiduría, conocimiento, pues llegó la época del renacentismo y el conocimiento de la Escritura y de las ciencias. Así es. Desde la caída del papado 1798, en tan poco tiempo hemos hecho descubrimientos impresionantes. Miren, a través de este canal podemos comunicarnos con ustedes que están en diferentes partes de este pequeño país y del mundo. Así ha avanzado la tecnología en tan poco tiempo, y todo debido a que la sagrada palabra, la Escritura, estuvo al alcance de hombres buenos. Todo descubrimiento, todo lo que un hombre puede aportar en la ciencia, todo eso es solamente porque Dios así lo permite y obra en los corazones y en la mente de los hombres. La Biblia habla de medicina, de salud, de alimentación. En los primeros capítulos del Génesis se puede ver cómo el Señor estableció la verdadera alimentación para el hombre, una alimentación exenta del consumo de carnes, una alimentación vegetariana. La Biblia, por sobre todas las cosas, es un libro educativo. Es un libro educativo, enseña a los jóvenes, enseña a los padres, enseña a los adultos y nos lo enseña en todo campo. La Biblia nos enseña sobre cómo conducir a las familias, cómo conducirnos los padres, los hijos. Y la Biblia nos enseña sobre cómo su hermosa palabra actúa en la mente del hombre. Actúa la Biblia con las leyes de la mente. Actúa con nuestras percepciones, con nuestras intuiciones, con el juicio, con el razonamiento, con la memoria. Así actúa la Escritura y transforma la vida del que lo recibe y que lo practica. Muy bien, vamos a ver ahora otro tema que está puesto para el estudio de esta mañana. La Biblia como la palabra de Dios. Vamos al libro de San Juan, entonces. Oh, sí, junto con estos temas habíamos dicho
por sobre todas las cosas, que la Sagrada Escritura es profética, es histórica, eso habíamos dicho. Y vamos al libro de San Juan. San Juan, para que veamos un poco acerca de la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 1. Dice el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. El mismo San Juan nos señala quién es el Verbo. En el verso 14, miren lo que dice. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin duda está hablando el apóstol de Cristo. Cristo es el Verbo, la palabra, es la expresión del amor del Padre por medio de la palabra. Cristo es la expresión audible del amor del Padre. Cristo es el que manifestó al Padre aquí en esta tierra. Y lo vimos a Cristo, la expresión del amor de Dios. Dice que Cristo, que es la palabra, estaba en el principio, era uno con el Padre. Y la palabra era Dios. Así es. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este mundo y todo lo que contemplamos fue hecho por medio de la palabra. El poder de la palabra creó todas las cosas. Cristo es el sabio constructor de este mundo y de todo el universo. Junto con su Padre, junto con el Espíritu Santo, diseñaron esta hermosa creación y Cristo fue el sabio constructor. Dice el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz. La palabra de Dios es luz que alumbra en las tinieblas. Y la palabra Cristo es el que puede dar vida a todos los hombres. Entonces, la primera conclusión que deberíamos sacar es que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Es Cristo mismo, es la expresión de Dios. La palabra es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder, tiene vida, es luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo se hizo carne. Vino a quitar las tinieblas del error y del pecado y poner luz, claridad y vida. Dice, verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sorprendente. Cuando vino Cristo, las personas que debían haberle esperado no le reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí habría que hacer un comentario. Siendo que la palabra de Dios es vida, es luz, cuando uno se aleja de la Sagrada Escritura, se queda en tinieblas. Cuando vino Cristo en su primera venida, cuando vino al jardín, a la ciudad de Belén, la gran mayoría del pueblo, los dirigentes, los sacerdotes, los estudiosos, no le reconocieron, no le recibieron, porque se alejaron del estudio diligente y serio de la palabra de Dios. En esa época, mucha de la educación babilónica, de la educación medo-persa y de la educación griega se introdujo en la comunidad judía. Y ahora las escuelas que se tenían allá no eran como las escuelas de los profetas, sino eran unas escuelas que hablaban sobre cualquier cosa, exaltando al hombre menos
de la sencilla y preciosa palabra de Dios. Por eso cuando vino Cristo no le reconocieron, no entendieron. Pero había pocos hombres como Juan, que había salido, no había sido educado en la educación tradicional babilónica, sino que su padre, Zacarías, y su madre habían escogido un lugar especial para Juan. Juan fue educado en la educación babilónica, fue educado en el desierto. Él escogieron la verdadera educación para este joven que dice la Escritura que no se levantó otro más grande en la tierra, nacido de mujer, que no sea Juan el Bautista. Quisiera poner aquí un paréntesis porque es necesario que los hogares escojan para sus hijos la verdadera educación. Que los padres escojan para sí mismos encauzarse en la verdadera educación. Porque solamente ahí pondrán a la Escritura como el primer libro de texto y a la naturaleza que nos enseña y nos habla acerca del Creador. Y pondremos en práctica todas las otras bendiciones que hay en la Escritura, como la ciencia, la biología, la matemática, la salud, la temperancia, la familia, todo lo que habla acerca del beneficio para la vida del hombre. Esto es lo que nos dice San Juan sobre la palabra de Dios. Es vida, es luz. Vamos a ver otro texto muy interesante sobre el Evangelio, la palabra de cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. Es locura para los que se pierden. La palabra de Dios no puede ser entendida de otra manera que no sea por el Espíritu Santo. No hay otra manera de entender la Escritura, solo por el Espíritu. Y para un hombre carnal, para un hombre que está solamente interesado en las cosas de este mundo, la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios para los que creen es poder de Dios para la salvación humana. Entonces, si la palabra es vida, es luz y es poder de salvación, necesitamos, para poder entenderla y estudiarla, de un ingrediente especial. Vamos al libro de San Juan, el capítulo 14, desde el verso 15 hasta el 18. Vamos a leer. San Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, dice Jesús al Padre, y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. De manera entonces que la Escritura de Dios, que es la palabra de Dios, y que la comunicó al mundo por medio de sus siervos, por medio de sus profetas, y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron la verdad. Nosotros que vivimos en este siglo, para poder entender la Escritura necesitamos del Espíritu que inspiró a esos mismos hombres. Necesitamos del Consolador, del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que motivó, que inspiró a los profetas de la antigüedad, es el mismo Espíritu que debe llenar el corazón y la mente para entender la palabra. Miren el verso 16, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu Santo es el que tiene que estar en el corazón para saber la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo tiene que venir al corazón para poder iluminar nuestra mente,
para poder entender y saber cuál es la verdad. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo no puede venir al corazón cuando hay pecado e iniquidad que está llenando el corazón, cuando hay suciedad, contaminación. Pero no hay que desanimarse porque el mismo Señor dice por el apóstol: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, si alguno está manchado y contaminado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es el único que puede, por su precioso sacrificio, perdonar nuestros pecados. Y Él también, por medio de su Espíritu, puede limpiarnos de toda maldad y darnos la victoria sobre nuestras manchas, sobre nuestros pecados, para no volverlos a cometer. Solamente en esta condición el hombre puede rogar que el Espíritu inunde el alma como un vaso frágil, que inunde como aguas que llenan la copa y pueda disfrutar de la verdad, de la pura verdad, de la preciosa verdad para este tiempo. Miren el verso 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando el Señor subió a los cielos, no nos hemos quedado solos. El Espíritu Santo, el Consolador, está con todo aquel que lo quiere recibir. Vamos a ver otro texto muy bonito en el capítulo 15 del mismo San Juan, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Miren esto, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poder para salvación. Y esa palabra tiene que venir acá al corazón por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Ese es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habla al corazón de cada alma, habla a cada mente y le dice lo que tiene que hacer. Y miren, cuando eso sucede en el verso 27, y vosotros también daréis testimonio, así como el Espíritu Santo testifica a mi alma, a mi oído, de Cristo y de Dios Padre, cuando el hombre recibe ese evangelio, ese testimonio, esa palabra, él también dará testimonio. Pues haber estado conmigo desde el principio, así un hombre se transforma también en un canal de luz, en un canal por medio del cual otras personas también pueden recibir la palabra. Vamos al capítulo 16. Veamos desde el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor, pero ahora no las podréis sobrellevar. El Señor quería instruir a sus apóstoles, pero no estaban todavía preparados. Necesitaban un ingrediente especial, como nosotros ahora. Miren el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el ingrediente que necesitamos. El Espíritu Santo. Hay que vaciar por medio de la sangre de Cristo todos nuestros pecados. Hay que limpiar de la mente toda mancha de iniquidad por medio de Cristo. Y permitir que el Espíritu Santo ilumine las cámaras de la mente, todas las habitaciones de la mente, para que Cristo Jesús pueda reflejarse, pueda hacer morada en ese corazón. Así tendremos un pueblo, entonces, no militante, sino un pueblo triunfante por la sangre de Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es por sobre todas las cosas un libro que nos instruye y nos guía a toda verdad y nos hace entender la profecía sobre las cosas que vendrán. Así lo vemos en el trimestre anterior en el estudio del libro de Daniel. El Espíritu Santo tiene que instruirnos sobre las cosas que vendrán. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo le glorificará al Señor, porque tomará de Cristo y traerá la vida del hombre. Así como el Espíritu Santo le glorifica a Cristo, cuando el hombre recibe la luz, recibe la verdad y la practica, glorifica al mismo Señor. La única manera en que un hombre puede glorificar a Cristo es revelando su precioso carácter en la vida.
revelando el amor del Señor en la vida, revelando su verdad, su luz en el corazón. Esa es la manera que glorificamos al Padre, como el Espíritu Santo glorifica a Cristo y al Padre. Pues toma de Él e implanta en el corazón su precioso carácter, su amor, su bondad, su misericordia. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La única manera de entender la Escritura es por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Y por qué entonces en el mundo tantas personas entienden tan diferente la Biblia y hay tantas denominaciones? Sencillamente porque no tienen el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga al corazón, el Evangelio puro del Señor inundará esta tierra con su gloria. Todas las naciones en una generación habrán sido amonestadas, en una generación, en no más de 40 años. El mundo sería amonestado y entonces el Señor vendría pronto. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto, hacer que el Evangelio pueda ser predicado en nuestra generación, en nuestra generación. Vamos a ver un hermoso texto porque habíamos dicho que la Escritura es histórica, es profética, es científica y es un libro que habla sobre educación, es un libro para enseñar, para educar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos al verso 14 al 17. Miren lo que dice. Le habla el apóstol Pablo al joven Timoteo, pero esta palabra sin duda viene de lo alto para cada uno de nosotros. Miren lo que dice. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. A todos los jóvenes, a todos los que empezamos a mirar la palabra de Dios como verdad, como luz, hay que persistir en lo que hemos aprendido. La palabra de Dios vino a nosotros en un momento en que más lo necesitábamos. A algunos vino cuando éramos jóvenes, otros vino cuando éramos de más adultos, otros de ancianos. Pero en la edad que la Escritura vino, la palabra del Señor dice, persiste, sé constante en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste. Avanza, no te quedes. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren qué tan bonito esto. El joven Timoteo y muchos jóvenes sin duda que están oyendo aprendieron la escritura desde cuando eran niños. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Miren, las escrituras le hacen al hombre sabio. Le dan sabiduría, tanto en las cosas espirituales como sin duda. Pero por sobre todas las cosas, le harán a un hombre sabio para la salvación que proviene por medio de la fe en Cristo Jesús. La ciencia de la salvación es la primera de las ciencias que debe estar en la verdadera educación. Un joven que domina la ciencia de la salvación es un joven que será utilizado por el Señor y podrá también dominar las otras artes, las otras ciencias del conocimiento. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, así lo hemos dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ha sido inspirada por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo, a hombres nobles, a hombres justos, que hablaron inspirados por Dios. Hombres que eran como nosotros, pero se vaciaron a sí mismos. Se vaciaron a sí mismos del pecado, del yo, del orgullo, de la autosuficiencia. Y permitieron que el Espíritu Santo venga a sus corazones e inspiraron sus vidas, su mente. Y fueron guiados por el Espíritu para poner las palabras que nosotros, que el mundo necesita. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. La Biblia, por sobre todas las cosas, es un libro educativo. Las cosas pasadas, dice el apóstol Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza. El olvido de Israel que tuvo cuando iba a conquistar la tierra prometida y se le olvidó del Señor, le dio la incredulidad a su corazón. Eso está escrito para nuestra enseñanza, para no cometer esos mismos errores. Para corregir. La Escritura está hecha para mostrarle al hombre el pecado. Pero no solamente eso, sino para mostrarle al varón de dolores, para llevarle al hombre a Cristo Jesús. Porque ahí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia en Cristo Jesús. Entonces la Escritura, la ley de Dios, no está solamente para mostrarle el pecado, sino para llevarle a Cristo el remedio para el pecado. La Escritura nos muestra la justicia del Padre, la justicia de Cristo. La Escritura nos habla sobre la vida preciosa de Cristo y que es puesta a nuestro alcance por medio de la fe. Todo el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, a través de símbolos y figuras, nos hablan sobre el plan de la salvación, sobre el ministerio de Cristo en lugar santo, luego en el Santísimo, y su segunda venida a esta tierra para llevar a los que se prepararon. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando se habla de la perfección, muchos cristianos se asustan, se preocupan, porque piensan que la perfección es inalcanzable. Es el mismo problema de Israel a las fronteras de Canaán. Es el mismo problema que tuvimos en Cades de Barnea. No creemos, no confiamos en que el Señor puede hacerle al hombre perfecto. No creemos que el hombre, confiando en el Señor, puede dominar sus pasiones, puede dominar su lengua. No creemos. Y como no creemos, estamos todavía aquí en esta tierra. No creemos que la sangre de Cristo pueda borrar nuestros pecados y darnos la victoria, hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No lo creemos, hermanos. Y ese es el gran problema que tenemos el mundo cristiano. No permitimos que el Señor haga esa buena obra acá en el corazón. No le dejamos hacer esa buena obra. No le permitimos que Él transforme nuestras vidas, que nos haga victoriosos sobre el pecado, que seamos hacedores de los mandamientos. No creemos. Muchos nos consolamos diciendo, hemos de seguir con el pecado hasta la segunda venida. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! La victoria sobre el pecado tiene que alcanzarse hoy, hermanos queridos, mientras Cristo Jesús está en el lugar santísimo. Y tiene que alcanzarse la victoria sobre los pecados antes que salga del lugar santísimo. Porque cuando termine su obra, ya no habrá oportunidad para nadie. Nadie más puede tener acceso al santuario cuando Jesús haya salido de él. Se haya despojado de sus vestiduras sacerdotales y se ponga sus vestiduras de rey de reyes. Ningún hombre puede tener acceso ya al templo. Ya no hay más la sangre intercesora en favor del penitente. Ya no hay, hermanos. ¿Y cómo entonces se piensa que hemos de seguir con el pecado todavía lidiando con él hasta la segunda venida? Eso es un terrible error. Es un engaño satánico. Debemos obtener la victoria sobre el pecado, hermanos queridos, hoy, y está a nuestro alcance, Romanos capítulo 15, el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Todo lo que la Biblia escribió
se escribió para nuestra enseñanza. Si bien la Biblia habla de fracasos de muchos hombres, sin duda nos habla para que nosotros no caigamos en esos errores. Pero la Biblia también nos habla de las victorias, los logros y las conquistas que alcanzaron los hombres de Dios, para que nosotros también, por la gracia de Cristo, las obtengamos. Se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, este es un rasgo característico de aquellos que estudian la palabra de Dios, producen en el corazón y la mente paciencia, perseverancia, dominio propio, todas las virtudes que el Señor tiene listas para nosotros. Con la palabra de Dios se puede desarrollar, se puede hacer crecer. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia es una característica de los santos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos rasgos característicos de aquellos que han desarrollado la paciencia. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que incluye el día sábado, como un día como hoy. Y la fe de Jesús. Un hombre, por medio del Espíritu Santo, debe tener la fe de Jesús. Primero la fe en Jesús y el siguiente paso la fe de Jesús. La misma fe de Jesús tiene que ser la nuestra. Miren lo que dice el verso 5. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Miren esto tan bonito. El Dios de paciencia, el Dios que nos da consolación, es el que nos va a nosotros dar paciencia y consolación, a fin de que todos seamos de un mismo sentir como Cristo Jesús. Miren qué preciosura, qué impresionante. Cuando habla la Biblia de sentir, un mismo sentir, está diciendo que tengamos la misma mente. La misma mente de Cristo. Esa es la preciosa posibilidad para todo aquel que estudia la palabra. Poder tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo tomará de él e impresionará acá en la mente, en el corazón, a fin de que ustedes y yo podamos revelar el mismo sentir de Cristo. ¡Qué maravillosa esperanza! Imagínense ustedes tener el mismo pensamiento del Señor. Tener la misma paciencia de Él, que cuando le lastimaban, le abofeteaban, le clavaron una corona de espinas, le clavaron en la cruz, podía decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Miren, ese es el corazón de Cristo, es la mente de Cristo, y ustedes y yo, si creemos, lo podemos también tener. Que si alguien nos abofetea en la una mejilla, están dispuestos a dar la una. Eso se obtiene solamente por medio de Cristo. En términos humanos eso es imposible. Imaginen ustedes qué expectativa tener la misma bondad del Señor, la misma misericordia, las mismas palabras. Miren la oportunidad que tenemos para todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Para que unánimes, así juntos, así como Cristo era uno con el Padre, así nosotros unidos con Él, así todos juntos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que el hombre pueda dar gloria a Dios es teniendo a Cristo en el corazón, siendo uno con Él. Es la única manera de poder glorificar a Dios y a Cristo. Quisiera compartirles un texto muy bonito que está en una referencia de la pluma inspirada. MS dice, tomo 1, página 29. Dios se ha designado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos
en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo esto, el origen de la escritura es venida del cielo. Es una preciosa palabra. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, del 45 al 47, para que miremos cómo Moisés, entendiendo también él que la palabra de Dios es vida, es luz, y que la palabra de Dios puede a un hombre transformar la vida. Miren lo que dice Moisés antes de partir. Reúne al pueblo. Y miren lo que dice. Y acabó Moisés de citar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Miren cómo Moisés ha escrito, Moisés, los primeros 5 libros, la Torá que le llamaban los judíos. ¿Cómo Moisés recomienda que los padres enseñen a los hijos sobre las palabras escritas, a fin de que los hijos puedan cumplir las palabras escritas en la ley? Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Sin duda Moisés sabía que en la palabra del Señor había luz, había vida, había poder para transformar. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestro día sobre la tierra a donde vais. No solamente la escritura, que es para la vida espiritual, sino también para prolongar los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Para que puedan prolongarse vuestros días en la tierra donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Así podemos también hacer este comentario sobre la preciosa palabra de Dios dada por medio de Moisés como un modelo educativo de enseñanza, de repetición para los hijos. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y el padre, como sacerdote del hogar, está obligado a repetir, no solo de palabras, sino por medio de actos, la palabra de Dios a sus hijos. Si Moisés tenía la expectativa de que el pueblo sea un pueblo obediente a la palabra de Dios, hermanos, esa expectativa debería cumplirse especialmente en la última generación. Moisés miraba a un pueblo apegado y obediente enteramente a la ley de Dios. Y a lo largo de toda la historia vemos las luchas, los conflictos que ha tenido la iglesia, pero por sobre todas las cosas en la última generación, en aquellos hombres que están viviendo antes de la venida de Cristo, la expectativa de Moisés y la expectativa del Señor de tener un pueblo victorioso se va a cumplir. Tiene que cumplirse. Veamos en el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a prepararles lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor quiere tener un pueblo que esté preparado para la segunda venida. El Señor vendrá otra vez. Y todos nosotros le hemos de dar gloria al Señor, revelando su precioso carácter, y tiene que ser hoy, antes que salga del lugar santísimo. Esa es nuestra misión, esa es una hermosa oportunidad que tenemos. Vamos a hablar un poco de la Biblia como un libro profético. En el libro de Amós, el capítulo 3, verso 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. El Señor, por medio de su palabra, que es luz, revela a los profetas y de los profetas al pueblo. Y siempre, si ustedes lo estudian, van a encontrar que por sobre todas las cosas la Escritura es un libro profético porque hablaba antes de que las cosas sucedan. La palabra de Dios nos habla sobre cosas que sucederán en el futuro. Para los que la profecía que se ha cumplido en el pasado, otros estamos viviendo en el pleno cumplimiento de la profecía. Y también miramos profecías que se van a cumplir en el futuro. Las Sagradas Escrituras, por sobre todas las cosas, es un libro profético. Moisés, que es el autor de los 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá, era ley y era por medio del cual todos los hombres se guiaban. La palabra de Dios revelada a Moisés era ley para todos los hombres, era la Escritura, la palabra de Dios. Era la luz mayor para el pueblo. Pero cuando venían los demás profetas, como Josué, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, cuando Jeremías escribían, lo que ellos escribían, cuando eran inspirados por Dios, debía juzgarse la palabra de Isaías y Jeremías por medio de la ley reconocida, debían juzgarse por medio de Moisés. Si lo que Jeremías, Isaías o Daniel escribían debía ser analizado y criticado en base a la ley, a lo que escribió Moisés. Si lo que hablaba Jeremías, Daniel, Isaías estaba de acuerdo a Moisés, entonces muchos de los que vivían en esa época no reconocían a Isaías ni Jeremías como la voz de Dios. A muchos de ellos les acusaron de perturbadores. A Jeremías le acusaron de que era un traidor a la patria. A muchos le acusaron de que perturban a Israel. Entonces, decían que aceptaban la luz mayor, aceptaban a Moisés, pero rechazaban a los profetas de la época de ellos, a la luz menor. Los rechazaban. Pero cuando las profecías de Isaías, Jeremías se cumplían, esa luz menor se transformaba en luz mayor. De manera que para los profetas Moisés, la ley, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, ahora todo eso comprendía la luz mayor. Y cualquier otro profeta como Malaquías, Ageo, que hablaba, debía hablar en función de Moisés, de Jeremías, de Daniel, de Isaías. Y así esa luz menor para su época se transformaba en luz mayor. Así es como debemos entender la Escritura como un libro profético. Las Sagradas Escrituras sin duda es la luz mayor. Pero hasta 1914, 1915, hay una cantidad de literatura que le llamamos la luz menor. Porque había una mensajera que escribió para nuestra época. Y lastimosamente, como en la época de los profetas, muchos no le aceptan ni le reconocen. No le reconocen. Y piensan que la luz menor es menos inspirada, que es menos santa, que es de menos importancia. Pero no es así. Esa luz menor, que ya no está con nosotros, pues falleció allá por 1914, 1915. Ahora ilumina a nuestros corazones y debe ser aceptada, debe ser reconocida y debe ser observada. Para nosotros que vivimos en este tiempo, ya no es la luz menor. Porque si lo que dijo se cumplió, lo que dijo el profeta tiene fiel cumplimiento, se transforma también en luz mayor para los que estamos aquí viviendo en este tiempo. Vamos a hacer solamente un último comentario
La Biblia como historia, ustedes saben, la Biblia es el libro más antiguo que existe sobre la historia de nuestro mundo, desde antes de ser creado hasta la restauración de todas las cosas. Nos habla de toda la historia de este mundo y de cómo un hombre puede obtener la salvación. Hemos, creo que en esta oportunidad, abarcado la mayoría de los temas que están escritos en la escuela sabática. Ha sido una brillante oportunidad para hacer algunos comentarios interesantes. Vamos a terminar este espacio de escuela sabática. No sé si tienen algunas preguntas nuestros amigos que nos siguen en el canal o de los que están presentes acá conmigo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, y lo podemos también compartir por medio del canal. Agustín, ¿qué le hace diferente a la Biblia de otros libros? Por sobre todas las cosas, tantas características que hemos hablado, por sobre todas las cosas que es un libro profético. Es un libro que habla sobre asuntos que se cumplieron en el pasado, que están cumpliéndose en el presente y que se cumplirán en el futuro. Y pueden ustedes ratificarlo con la historia, la arqueología, con la ciencia. Por sobre todas las cosas, un libro profético. Tenemos un comentario también. ¿En qué sentido podemos decir que la palabra de Dios transforma? Sin duda, se nos ha dicho por medio de lo que hemos leído que la Biblia es luz, es vida y es poder. Pero hay un ingrediente que se necesita, queridos amigos, es creer. Cuando Cristo Jesús estaba en esta tierra, había mucha gente que le agolpaba, pero nadie se beneficiaba de su contacto. Solamente aquel hombre que se acercaba a Cristo por medio de la fe obtenía salud. Ahí está la mujer que tenía flujo. Se acercó a Cristo, le tocó y fue sana, fue salva. Me acuerdo la historia del centurión. Es una fe impresionante. Se acerca a Cristo Jesús porque sabía que él era ciudadano romano, soldado romano, y que un judío no podía entrar a la casa de un extranjero. Le va al encuentro de Jesús y le dice: Jesús, no vayas a mi casa porque yo no soy digno. Pero tú, Señor, di la palabra. Miren, esa es la confianza plena en la palabra. Lo que Ani pregunta, ¿cómo es que la palabra puede transformar? Pues solamente para el que cree. El soldado romano dice: di tú, menciona la palabra. Esa misma palabra que en el Génesis dijo y se hizo de la nada. Señor, yo sé que tú tienes el poder, que tu palabra hay poder. Yo soy soldado romano, dice. César me dio autoridad y mi palabra es ley. Y le digo a mis soldados: ve, y él va. A este le digo: ven, y viene, porque yo tengo la autoridad de César. Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, le dice, y que Dios te ha dado autoridad. Di tú la palabra, y yo estoy convencido de que mi siervo sanará. El Señor se sorprendió y se no ha encontrado fe como la de este hombre. Conforme tu fe, así se ha hecho. Eso es lo que nos falta, Ani. Creer que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Nos hace una pregunta y dice: ¿los libros apócrifos son inspirados? Los libros apócrifos, bueno, dentro del canon judío se había aceptado solamente los libros reconocidos por Moisés y por todos los profetas. Ese era el canon cerrado de los judíos. Pero en las Biblias sustancialmente católicas se han incluido algunos libros que la Iglesia Católica los considera interesantes para la educación. Por ejemplo, hay el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías, y hay unos capítulos apócrifos en el libro de Daniel también, que de hecho no lo estudiamos del trimestre anterior.
Entonces, como son apócrifos o deuterocanónicos o de dudosa inspiración, pues la mayoría de iglesias protestantes no han incluido esos libros dentro del canon de la Biblia. Posiblemente para conocimiento general pueden ser interesantes, pero yo pensaría que los libros canónicos del Antiguo Testamento y los libros inspirados del Nuevo Testamento son los que tienen la palabra de Dios para nosotros. Hay un comentario, dice, de Carlos. Dice, si realmente se cree en la palabra de Dios, entonces debe creer que el hombre en unión con Dios puede ser vencedor sobre el pecado. Así es. Gracias, hermano. Si el mundo va a reconocer que Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, la única manera de demostrarlo es manteniendo la unión con Él. Si el mundo va a ser amonestado y va a creer que el Señor vino, la única manera de hacerlo es cuando yo me una al corazón de Cristo, cuando yo me haga con Él del mismo sentir. Esa es la testificación, ese es el poder del Evangelio y se inundará con su gloria. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel que decía que el rey del norte se asustará y se atemorizará cuando escuche noticias? Noticias de que hay un pueblo que está viviendo el Evangelio, un pueblo que está siendo sellado, un pueblo que puede expresar en la vida el mismo amor, el mismo carácter de Cristo. Y será un pueblo, como decía, preparado para buenas obras, perfecto en la obediencia a los mandamientos de Dios. Como Daniel, no encontrarán tacha en la vida de él, no había en qué cogerle. Un hombre sin pecado, sin rastro de pecado. Esa es la condición de todo hombre que cree y que confía en Él. A eso hay que apuntar, hermano. Gracias por esa pregunta. Ya no hay más. Muy bien, hermanos, les agradezco a todos por sus intervenciones, a los que están aquí presentes, a los que están con el canal. Vamos a tener un espacio de unos 10 minutos, nada más, para prepararnos para el tema de la mañana, el estudio de esta mañana. Les agradezco a todos. Vuelvan a conectarse, no se olviden, estamos aquí para disfrutar de estas horas sagradas.